Bien, buenas tardes. Hoy día vamos a ver el tema en el cual ya hemos enviado su bibliografía, que es el tema cultura y sociedad desde la sociología. ¿Mm? ¿Cuáles son los objetivos de esta clase? Sería introducir el desarrollo del concepto del término cultura, así como algunas tendencias recientes que se dan en el análisis sociocultural. Presentar y reconocer los principales elementos o componentes que caracterizan a una cultura, que son, siguiendo a Macionis Plumer, al libro que tenemos, ¿no? Símbolos, lenguaje, valores, normas y tecnología. Caracterizar la diversidad intercultural y sobre todo intracultural como un fenómeno muy específico de las sociedades modernas, que caracteriza a nuestras sociedades hoy en día, y distinguir y valorar algunas corrientes de interpretación y antropológica en torno a la diversidad cultural, por ejemplo, lo que es etnocentrismo y relativismo cultural. Los temas que vamos a ver entonces es, primero, la idea de cultura, que es la distinción entre cultura material, no material, prácticas culturales. Otro tema serían los componentes de la cultura, símbolos, lenguajes, valores, normas, tecnologías. También vamos a ver diversidad intercultural y intracultural, la distinción entre lo que es cultura de élites, cultura popular, lo que significa la cultura dominante y las subculturas, otros patrones de lo denominado resistencia contracultural, y también el tema de globalización y diversidad cultural. Luego vamos a ver como contenido dos interpretaciones distintas, si se quiere, o opuestas acerca de la diversidad cultural. Ellas son el etnocentrismo y la construcción jerárquica de la idea de cultura. Esto es la idea de que hay culturas superiores a otras, de que habría, ¿no? Que sería lo que viene desde el campo de la, por ejemplo, el eurocentrismo, ¿no? Pensar que el desarrollo de la sociedad y de la cultura tiene una linealidad parecida o semejante a la que ha tenido Europa y por lo tanto desde ahí mirar al resto de las culturas como culturas distintas pero inferiores a la cultura europea, ¿no? Algo que nos pasa muchísimo a los argentinos, que siempre pensamos que la cultura exterior, sobre todo si es europea o es norteamericana, es cultura superior a la nuestra, ¿no? Es algo muy común en los países de América Latina, ¿no? Porque es lo que nos han enseñado desde la invasión y desde la conquista española a América, ¿no? Pensar que es mejor, es superior la cultura europea a las culturas de nuestros propios pueblos, ¿no? Y por otro lado, otro término que es el relativismo cultural, ¿sí? Entonces vamos a iniciar el tema de, del concepto de cultura a partir de saber que las primeras reflexiones o estudios acerca de las manifestaciones culturales de las sociedades eh, se remonta a mediados del siglo XIX, sobre todo con la disciplina de la antropología, ¿no? La preocupación primera de estos estudios, que estaban ligados a la geografía y a la etnografía, era la identificación y divulgación de comportamientos culturales que eran ajenos a los patrones dominantes en Europa, ¿no? Pensemos que Europa estaba en plena expansión por todo el mundo, con colonias en todo el mundo, pensemos en América, ¿no? El pleno siglo XIX, entonces el virreinato del Río de la Plata y todos los pueblos americanos que eran parte del imperio español en ese momento, pero también Inglaterra tenía su propio imperio con sus colonias en el resto del mundo, sobre todo de África y de Asia, lo mismo Portugal, lo mismo Bélgica y otros países, ¿no? Entonces, la preocupación en esos viajes que hacían a estos pueblos era estudiar y ver otras culturas eh, y otros pueblos, pero siempre mirando a Europa como la cultura superior, ¿no? Eh, y, por supuesto, tratando de ver las diferencias con estas culturas, ¿no? Por ejemplo, los investigadores en esta época se interesan mucho por lo que ellos denominaban culturas exóticas o residuales, ¿no? O por identificar en estas culturas que encontraban en otros pueblos, ¿no? En América, en África o en Asia, residuos de lo que para ellos serían culturas del pasado, ¿no? Por eso muchas veces se denominaban a estos pueblos
a los pueblos que encontraban en otros continentes, pueblos primitivos, ¿no? Pensando que tal vez Europa en su inicio había sido muy parecido a los pueblos que ellos encontraban en, eh, en estos otros continentes, ¿verdad? Pero bueno, también sabiendo que ellos miraban a las culturas de estos continentes como si fueran culturas, eh, digamos, anticuadas o primitivas, ¿no? El objetivo de estos primeros trabajos de análisis cultural era reconstruir el folclore, es decir, aquellos rasgos arquetípicos de la cultura popular, ¿no? De determinadas sociedades. Muchos de estos estudios cuentan con también intencionalidad política bien definida, sobre todo el colonialismo, ¿no? Para poder también afirmar identidades locales, regionales y resurgimientos también nacionalistas frente a estos imperialismos, ¿no? Bueno, a lo largo del siglo XX, en cambio, el análisis de las culturas adquiere mucho más importancia dentro del ámbito de las ciencias sociales, ¿no? Acordémonos que en el siglo XX ya había surgido la sociología como el estudio de las sociedades industriales, ¿no? Pero empieza a estudiarse también otros aspectos de las sociedades, que es básicamente también la cultura. Los estudios sobre cultura entonces se transforman, adquieren un carácter genuinamente científico, ya con estudios antropológicos y sociológicos. En los años 50 surge lo que es la escuela antropológica funcionalista, muy ligada a lo que ya hemos visto en los paradigmas sociológicos, que es el paradigma estructural funcionalista. También en la antropología hay un paradigma funcionalista, que es más o menos la misma explicación que el funcionalismo sociológico, que tiende a entender la cultura como un todo integrado de valores esenciales que da coherencia a la sociedad. Pensemos que el funcionalismo considera la sociedad así como un sistema conformado por partes que están integradas entre sí, que le dan coherencia a ese sistema, ¿no? Para los antropólogos funcionalistas, que son los primeros que se ocupan de estudiar la cultura en las sociedades, inclusive en las sociedades industrial ya y capitalista, para los antropólogos entonces funcionalistas, toda sociedad cuenta con un sistema cultural estable dentro del cual los individuos afianzan su modo de vida, ¿no? Según esta corriente, la cultura es algo preexistente y externo a la persona, ¿m? Determina las acciones y elecciones individuales. Acá esta corriente está tomando de Durkheim la idea de que la, eh, lo que se estudia es los hechos sociales como estos hechos que son externos al individuo, anteriores al individuo y que se le imponen al individuo. Por lo tanto, la cultura sería un hecho social porque también serían formas que son preexistentes al individuo y externo a la persona, ¿no? Y determina entonces las creencias, las acciones y elecciones individuales. La antropología funcional, como hemos visto, presenta la cultura entonces como un orden cerrado. Las distintas culturas son concebidas como si fueran compartimentos estancos, integrados pero poco permeables al campo. Por ejemplo, de esta perspectiva, cuando un individuo, el término en inglés alien, pero sería ajeno, accede a una cultura distinta, tenderá a asimilar progresivamente esta cultura. Ellos toman el término melting pot, ¿no? Los antropólogos culturales reconocen la existencia de diversas culturas, pero limitan la importancia de los intercambios entre estas. La antropología, en este caso, identifica una serie de rasgos comunes a todas las culturas humanas conocidas o universales, culturales. Esto viene de Murdoch, un antropólogo del año 1945, ¿no? Por ejemplo, distintas formas de familia, rituales de nacimiento, entrada en la edad adulta o de función de los individuos. Progresivamente, este análisis cultural detecta la existencia ya de diferencias, no solo entre culturas, sino también en el interior de una misma cultura, es decir, de una misma sociedad. Ahí empiezan a ver diferencias interculturales y también intraculturales. La complejización del análisis cultural desde estos estudios antropológicos llevan a los estudios científicos a detenerse más en la diversidad, que en los caracteres comunes, ¿no? La tradición de los estudios culturales se enriquece ahí ya con aportes que provienen de otra disciplina, específicamente de la sociología y de la psicología social, ¿no? Entonces, aquí ya los análisis sobre cultura efectuados a partir de la década del 1970 ya parten de premisas distintas a la antropológica, ¿no? Parten de premisas más sociológicas, tomando conceptos de Theodor Adorno, de Antonio Gramsci,
que toma el concepto de cultura y hegemonía como un mecanismo de control social, y también teorías sobre gestión de empresas. Se dinamiza internamente la idea funcionalista de cultura. Por ejemplo, el análisis de Stuart Hall sobre diferencias intraculturales en el Reino Unido. Bueno, desde la sociología, veamos ya específicamente, se define la cultura como un diseño de formas de vida que incluye los valores, las creencias, las conductas, las costumbres y los artefactos que constituyen la vida de una sociedad dada. Entonces la cultura constituye una caja de herramientas heredada que cuenta con soluciones ya testadas para los problemas cotidianos con los que se puede enfrentar un individuo que pertenece a una sociedad determinada. La base sobre la que se asienta toda cultura es un conjunto de ideas que conforman el acervo o la tradición de una sociedad. Por ejemplo, las ideas históricamente generadas y seleccionadas en el pasado. Y debido a su éxito o validez en el pasado, estas ideas se proyectan también hacia el futuro. O sea que orientan las decisiones del individuo en el momento presente. A pesar de eso, son ideas que han sido generadas históricamente y se han seleccionado desde el pasado, debido al éxito que han tenido y a la validez que han adquirido, esas ideas luego se proyectan hacia el futuro, ¿no? Y determinan y orientan nuestras decisiones en el momento presente. Frente a otros enfoques, la sociología entonces distingue también dos dimensiones de cultura. Dentro del plano perceptible de la cultura, esto ya bien de Mazzoni, ¿no? Dice, hay una cultura que es cultura material de la sociedad, conformada por objetos creados por los individuos. Pensemos, ¿no? Edificios, artefactos, desde el punto de vista artístico, cuadros, cerámicos, y todo ente material que ha sido creado por una cultura determinada, por una sociedad determinada. Pero también distingue lo que son las prácticas culturales o cultura inmaterial, tales como por ejemplo la lengua, entendido como idioma, ¿no? El idioma es inmaterial, sin embargo es una práctica cultural, es cultura también. Las costumbres, que según Bourdieu, que es otro sociólogo, configuran las bases de la interacción de los individuos dentro de la sociedad. Es la manera en que nos relacionamos con los otros a partir del lenguaje, la comunicación y las formas, los usos, las costumbres, las tradiciones. Por su parte, dentro del plano que denomina imperceptible de la sociedad, se situaría la cultura no material, ¿no? En este caso estarían entonces los valores, las normas y actitudes formadas históricamente y que no son observables directamente, sino a través de anteriores leyes como manifestación tangible de valores y normas, ¿no? Entonces acá tenemos una distinción en tres, ¿no? Dentro del plano perceptible, es decir, se puede observar o escuchar, en el caso del idioma, que es una práctica cultural, se escucha, la aplicamos, lo tenemos como práctica, tenemos un idioma determinado, lo hablamos y es perceptible por nuestros oídos y por supuesto también es perceptible por la observación a través de otros instrumentos, ¿no? En cambio, la cultura no material se refiere a valores, normas, actitudes que son formados históricamente y que no son observables directamente, sino a través de las anteriores leyes, como manifestación tangible de valores y normas, por ejemplo, ¿no? Las leyes. La cultura entonces constituye el principal elemento de diferenciación de la forma de vida de grupos humanos. Es lo que diferencia un grupo, una sociedad de otra, es, digamos, desde el punto de vista de diferenciación, es la cultura que existe en distintos grupos, ¿no? Por ejemplo, no hay diversas pautas de comportamiento entre animales de una misma especie. Es decir, si uno ve el comportamiento de las abejas, es igual acá que en cualquier otro país, y lo mismo con respecto a cualquier especie animal. El comportamiento de los perros aquí es exactamente igual que el comportamiento de perros en China o en Holanda, ¿no? Lo mismo podemos referirnos a aves, a gatos y a cualquier otra especie. En cambio, la especie humana, ¿cómo distinguimos? Precisamente a través de sus manifestaciones culturales, ¿no? Frente entonces a la heterogeneidad de las sociedades humanas, que se han construido culturalmente, las restantes especies animales dependen de una programación ya genética, que está naturalmente adquirida, por ejemplo, los instintos, ¿no? En cambio, en el caso de la cultura humana, cambia y se modifica y es un elemento eminentemente social, no es biológico, ¿no? Las pautas culturales son resultado entonces de una elaboración artificial previa, ¿no?
por ejemplo, acumulación de elementos culturales a lo largo del tiempo. De entre todas las especies, únicamente los seres humanos producen sus comportamientos a través de la cultura. Por eso, estos comportamientos, si bien son adquiridos, pueden ser cambiados también, ¿m? Y modificados. Al mismo tiempo, la cultura se convierte en un vehículo esencial para transmitir y asegurar la supervivencia de la especie. ¿Cuáles son los componentes de la cultura? Acá si tomamos de nuevo a Mazzoni, dice que las distintas sociedades humanas ofrecen comportamientos o formas culturales muy distintas. No obstante, para hacer un análisis comparativo entre distintas culturas, ha conseguido identificar 5 factores o componentes que son comunes a toda cultura, ¿no? 1, símbolos. 2, lenguajes. 3, valores y creencias. 4, normas. Y 5, cultura material. Esto es muy importante, ¿no? Estos factores o componentes de la cultura es algo que siempre solemos preguntar mucho, porque es lo que nos permite comparar unas culturas de otras, ¿no? La combinación específica de estos 5 elementos por parte de la sociedad produce múltiples formas culturales, o lo que denomina soluciones culturales, pero digamos múltiples formaciones culturales. Podemos entender cada cultura entonces como un puzzle, como un, digamos, puzzle sería como un rompecabezas, ¿no? En el cual los 5 elementos anteriores encajan de forma distinta, ¿no? Depende de cada cultura, de cada sociedad, ¿no? Vamos por cada uno de estos componentes. Esto es importante tenerlo como resumen, si ustedes lo pueden hacer a partir del texto. Los símbolos constituyen un elemento externo que encierra un significado interno. Por ejemplo, la ciencia estudia la compleja relación entre ambos, se denomina semiótica. ¿Qué es la semiótica? Una ciencia que estudia los signos, tanto lingüísticos como los signos visuales o audiovisuales. Es la relación que se establece entre un significante y un significado. Al decir de Saussure, que es uno de los primeros semiólogos, que viene del campo de la lingüística y estudia primero la lingüística, pero después dice, no solamente existen signos lingüísticos, ¿no? Una palabra, por ejemplo, la palabra árbol es un signo que en el idioma español significa, ¿no?, una planta que tiene un tallo y una copa con hojas. Es decir, hay una relación entre el significante, que es la palabra árbol, y el significado, que es aquello a lo cual, al concepto al cual se refiere y que es lo que se transforma, digamos, en la mente de quien escucha esa palabra, dotando de contenido a ese significante. El significante sería el elemento perceptible del signo, ¿no? Así como uno dice la palabra árbol, que es un signo lingüístico, podría usarse otro tipo de signos, por ejemplo, la fotografía de un árbol o un dibujo. Ahí ya tenemos signos de tipo icónicos, es lo que Peirce, que es otro semiótico, elabora en su clasificación de signos. Para él existen signos que son íconos, es decir, icónicos, que son también signos visuales, y que son usados para significar algo, ¿no? Por ejemplo, el signo de la cruz, sabemos que significa, por ejemplo, una creencia religiosa, o el signo de la balanza, que es un símbolo, significa, por ejemplo, la justicia en nuestra cultura. En otras culturas capaz que no tiene ningún significado, y ven un dibujo de la balanza y no entenderían qué significa, ¿no? Pero en cambio, bueno, hay signos que son dibujos, fotografías que son visuales y que hacen referencia al objeto al cual se refieren, ¿no? En publicidad se usan muchos signos, en las películas, todo. En nuestro mundo está la comunicación, la elaboramos continuamente con signos. Signos lingüísticos que pueden ser orales, como en este caso, yo estoy hablando, ustedes están tratando de entender a partir de estímulos que se le da a ustedes en los oídos, escuchan esos estímulos que son las palabras y esas palabras hacen referencia a objetos, a significados, ¿no? Y también hay signos que son visuales o lingüísticos visuales como la escritura, ¿no? Donde leyendo las palabras, si uno conoce ese código, por supuesto, puede captar el sentido de esas palabras, ¿no? Por supuesto que hay que compartir el mismo código, que en este caso sería un mismo idioma. Una persona que es de otro país, de la India, por ejemplo, si nos escucha o lee lo que
estamos escribiendo, no entendería porque no comparte el mismo código, ¿no? Entonces acá tenemos un ejemplo de símbolo, ¿no? Símbolo es cualquier elemento, objeto, situación o conducta que contiene un significado especial reconocido por todos los individuos que comparten una misma cultura. Acá da otro ejemplo, la luz verde en un semáforo, o el signo que hacemos nosotros para saludarnos en la calle, que nos levantamos la mano y nos saludamos. Tal vez si vamos a otra cultura y le hacemos lo mismo no nos entienden, ¿no? Entonces cuando uno va a otra sociedad hay que entender primero cuáles son los símbolos para poder entender y no llegar a confusiones, ¿no? Que pueden ser inesperadas. Entonces los seres humanos percibimos, experimentamos el mundo que nos rodea, otorgando un significado o sentido a todas las cosas, ¿no? Es decir, el hombre crea su cultura urdiendo símbolos, ¿no? Los símbolos ayudan a que los miembros de una misma sociedad entiendan más rápidamente las cosas o vean orientada su conducta en la dirección socialmente más adecuada. Uno capta estos símbolos y de acuerdo a eso establece cuál es la conducta más adecuada según los signos que va viendo. Esto, por ahí decíamos el ejemplo, en una sociedad como de acuerdo a la cultura también y a las pautas sociales uno sabe e interpreta cuáles son los signos de esa sociedad. Si uno va a un velorio y ve que la mayor parte de la gente va vestida de negro, entonces interpreta de que eso es un velorio y por lo tanto si tiene que ir al velorio trata de ir vestido oscuro con una prenda negra o oscura por lo menos, ¿no? Entonces así como damos ese ejemplo hay muchos otros. Bueno, los símbolos permiten a que los individuos integrados en una misma sociedad comprendan mejor su sociedad y fortalezcan su capacidad de comunicación. Efectivamente, los símbolos permiten interactuar más eficazmente ante otros individuos, pero únicamente si el interlocutor conoce el significado interno del símbolo. Es lo que decíamos con respecto al idioma. Un idioma también es un conjunto de signos, de símbolos, pero tiene que ser entendido también o interpretado por la otra persona. En caso contrario, el símbolo produce fricciones en la interacción social, ¿no? Los significados de los símbolos pueden variar entre culturas. Por ejemplo, la percepción del alcohol, ¿no? Es decir, dentro de una cultura puede tener un significado y en otra. Dentro de una misma cultura también puede haber variaciones o a lo largo del tiempo. Cuando no se entiende el significado de los símbolos culturales, puede producirse un choque cultural, desorientación ante la exposición a símbolos desconocidos o que cuestionan los propios parámetros, ¿no? Es lo que muchas veces sucede cuando se intenta captar ciertas manifestaciones culturales de los pueblos musulmanes, ¿no? Desde Occidente se mira a la cultura occidental y ciertos símbolos, por ejemplo, el hecho de que las mujeres llevan un velo en la cara, y inmediatamente interpretamos desde Occidente como que eso está mal, o ya hay un juzgamiento, prejuzgamiento negativo hacia eso, ¿no? Y tal vez en el ámbito de la cultura musulmana tiene un significado positivo que nosotros desconocemos, ¿no? Entonces en ese caso hay choque de cultura, ¿no? O lo que sucedió cuando vinieron los españoles de acá, que veían a los pueblos aborígenes o a los pueblos ancestrales con sus prácticas, sus rituales, y lo interpretaban como prácticas demoníacas o que no creían en el Dios único que había que creer, y por lo tanto eso daba lugar al asesinato, al genocidio de tantos pueblos, considerándolos que no solamente por las prácticas culturales que tenían, sino por supuesto también por la dominación política que querían ejercer en estos lugares, en estos continentes, ¿no? Así que bueno, ese choque cultural es lo que pone en evidencia también las diferencias culturales entre pueblos, ¿no? Si no hay una comprensión de la cultura del otro, siempre hay un juzgamiento negativo por lo general y eso produce fricciones, ¿no? El análisis cultural también considera el lenguaje como un componente central de cualquier cultura. Acá estamos analizando, después de símbolos, el lenguaje, ¿no? Que es un sistema de símbolos muy específico. Vamos a volver a ver entonces cuáles eran los 5 componentes: símbolos, lenguaje, valores y creencias, normas, cultura material, ¿no? Hemos comenzado con los símbolos, luego vamos a los lenguajes. En análisis cultural considera el lenguaje como otro componente central de cualquier cultura, ¿no? ¿Por qué? Porque hace a la construcción de identidad cultural nacional a partir del lenguaje.
El lenguaje es el sistema de símbolos, ya es un sistema con ciertas reglas de funcionamiento, que permite a los miembros de una sociedad comunicarse entre sí. Posibilita que los individuos puedan expresarse en forma comprensible. Y el lenguaje, por supuesto, constituye el principal mecanismo de reproducción cultural, ¿no? ¿Por qué? Porque asegura la transmisión de la cultura entre generaciones, ¿no? Tanto la escolaridad como los libros que leemos, todo lo demás están fundamentados en un lenguaje. Leemos libros y estudiamos y pasamos la cultura de una generación hacia otra a través del lenguaje, ¿no? También de la oralidad, de contar cuentos, historias, leyendas a los niños, y ahí se va transmitiendo la cultura entre generaciones. El lenguaje toma forma de palabras escritas o habladas, esto lo habíamos dicho antes cuando hemos visto símbolos, al lenguaje como una especie particular de símbolos, pero acá ya nos estamos refiriendo al lenguaje específicamente. Toma forma entonces de palabras escritas o habladas, culturalmente variables y articuladas a partir de distintos alfabetos o ideogramas. Nosotros usamos alfabetos, hay otras culturas como la china, japonesa, que utiliza ideogramas, ¿no? Actualmente hay 6.800 lenguas en todo el mundo, imagínense. Muchas de ellas están desapareciendo bajo la presión de otras lenguas dominantes. Bien, pues veamos, por ejemplo, cómo es eh, las distintas lenguas en el mundo, cuáles son las que más se hablan. Nosotros que creemos que somos el centro del universo y que Europa es el centro del mundo, o Occidente es el centro del mundo, pero mira, el chino mandarín es el idioma, la lengua que más se habla en el mundo. Hay 1.075 millones de habitantes que hablan el chino mandarín. Ustedes saben que en la China hay varios idiomas. Está el mandarín por un lado y después tiene otros idiomas, por ejemplo el cantonés, que es otro idioma dentro de ese gran, enorme país que es la China, ¿no? Estos son datos del año 2008. El inglés, sí, es el segundo idioma más hablado en todo el mundo por 514 millones de personas. El hindi, que es el idioma de la India, casi al mismo nivel de hablado que el inglés. El castellano, 425 millones de personas en todo el mundo, implica a España y a los países latinoamericanos. El ruso, 275 millones. El árabe, 256 millones. Bengalí, 215. El portugués, que se habla en todos tres países, es decir, Portugal, en Brasil, en Macao, que es un país que está en Oriente, que fue colonia, hay varias colonias, o que fueron colonias de los portugueses también en África, que hablan el portugués, el malayo indonesio, el francés, 129 millones, que se habla no solamente en Francia, sino también en parte de Canadá, también se habla francés en Haití, un país que está ahí al lado de República Dominicana, en la misma isla, pero que era colonia de Francia, ¿no? Bien, la importancia del lenguaje como elemento de configuración de la cultura ha sido analizada de distintas perspectivas. Los antropólogos Edward Sapir, Benjamin Wolf, señalan que los individuos perciben la realidad a través de la lente, ¿no?, las lentes culturales del lenguaje. En otras palabras, la hipótesis de estos autores establece que las personas ven y entienden el mundo de una forma u otra según la lengua que hablan, ¿no? Es decir, el lenguaje, de acuerdo al lenguaje, también nos permite percibir el mundo de maneras diferentes, ¿no? Hay expresiones o palabras que no son equivalentes en otro idioma, porque incluso, aunque pueden parecer equivalentes, no son exactamente iguales, ¿no? Por eso los problemas de traducción de un libro de un idioma a otro, ¿no? La hipótesis de Sapir-Whorf enuncia dos principios: el determinismo lingüístico, es decir, la forma de pensar del individuo está determinada por su lengua materna, y la relatividad lingüística, la que se denominan como nieve, es decir, depende de cada lengua, cada país que tiene distintas lenguas va a tener distintas formas de pensar también, ¿no? La lengua sería una especie de formateo de nuestro cerebro a partir del cual captamos la realidad y pensamos la realidad, porque hasta nuestro pensamiento está siempre traducido a la lengua, es decir, en este caso al español. Nosotros pensamos en español, nuestro pensamiento, hasta las emociones que sentimos y decimos, estoy triste, estoy contento, estoy como estoy,
las pensamos en un idioma determinado, en este caso el español. Imagínense si estamos en otra lengua, en otra cultura, que tiene otra lengua, de donde, en cambio, las palabras designan otras cosas, y tal vez hay realidades que no son designadas por las palabras, ¿no? Por ejemplo, en portugués, en Brasil tienen una palabra que se denomina, que es saudade, saudades, ¿no? Nosotros lo traducimos como tristeza, como nostalgia, sin embargo, hace referencia a una emoción muy específica, ¿no? Que tienen muchas veces los brasileros y que la ponen en canciones, hay muchas canciones con este término. Entonces nosotros en español no tenemos un término equivalente a esa palabra, ¿no? Bueno, imagínense con otros idiomas, en otras culturas, cuántas palabras no son traducibles y designan realidades, que si no tenemos la palabra no podemos ver esa realidad y no la podemos designar, por lo tanto no existe, no existiría. Bien, otros componentes de la cultura, ya hemos visto símbolos, hemos visto lenguaje, otro componente son los valores y creencias culturales, ¿no? Que además influyen en la relación del individuo con el entorno. ¿Por qué? Porque orientan nuestro comportamiento, ¿no? Básicamente la sociedad, nuestro comportamiento se basa en creencias, en valores. Por valores se entienden aquellos modelos socioculturalmente adquiridos y por lo tanto distintos entre culturas, ¿no? A partir de los cuales el individuo establece qué es deseable o no, qué es positivo o qué es negativo, ¿no? Claramente los valores nos permiten hacer juicios de valor, es decir, qué consideramos como bueno, qué consideramos como malo, como negativo, qué consideramos positivo o qué consideramos como dañino, ¿no? Los valores entonces son patrones abstractos en torno de los que debería existir en términos éticos y morales dentro de una sociedad, ¿no? Son las pautas morales que usan las personas para distinguir lo bueno y lo malo. Y por supuesto, los valores también van cambiando de sociedad en sociedad y en una sociedad también cambian a través de las épocas, ¿no? Y las creencias, por su parte, responden a la absorción e interpretación de los valores culturales por parte de los individuos, ¿no? Hay declaraciones, manifestaciones específicas que son tomadas por las personas como verdaderas, pero que no están demostradas. Esas serían las creencias, ¿no? No sé, las creencias son afirmaciones que no son demostrables, pero que son la base de, del acuerdo social en una sociedad, ¿no? Hay un conjunto de creencias comunes, ¿no? Pero también se van modificando de sociedad en sociedad y de momento histórico a momento histórico dentro de una misma sociedad. Y a veces dentro de una misma sociedad hay creencias diversas, ¿no? Bueno, las sociedades difieren enormemente en cuanto a los valores y creencias culturales. Harrison y Huntington, en el año 2000, en un texto de ese año editado, consideran que los valores culturales son esenciales para moldear el carácter avanzado o no de una sociedad. Estos autores consideran que las sociedades más avanzadas, por ejemplo, ya hemos hablado, las sociedades industrializadas, son aquellas que cuentan con valores y creencias más progresistas, ¿no? Y por eso se las suele denominar sociedades progresistas. ¿Por qué? Porque creen en el progreso, en que la industria lleva a un cierto progreso cultural, social, económico, político, ¿no? Por el contrario, las sociedades con valores más conservadores, por ejemplo, lo que se denominan sociedades tradicionales o sociedades estáticas, presentarían un menor grado de evolución para estos autores, ¿no? Por ejemplo, sus ideas toman como referencia, estas ideas de Harrison y Huntington, toman de referencia a Weber, ¿no? ¿Se acuerdan de uno de los tres autores importantes de la sociología? Y toman a Weber y sus reflexiones acerca del tránsito entre sociedades tradicionales y modernas, ¿no? Bueno, entonces, eh, para ellos, ¿cuáles serían sociedades estáticas y cuáles sociedades progresistas, ¿no? Las estáticas serían las tradicionales. Bueno, habría distintas normas acerca de la educación, la temporalidad, el trabajo, el mérito, la comunidad, la ética, la justicia, la autoridad y la secularización, ¿no? Entonces hacen una comparación entre un tipo de sociedad, estas que ellos denominan sociedades estáticas, que serían que se quedan en el pasado o se quedan en formas tradicionales y no cambian, ¿no? Que siempre son iguales, ¿no? La forma de pensar, los valores, las creencias son las mismas y no tienen cambio, ¿no? En cambio, las sociedades progresistas, típicos de las sociedades industrializadas, están en permanente cambio, ¿no? Y
Y los cambios no solamente son desde el punto de vista tecnológico, sino que cambian las creencias y cambian los valores, ¿no? Bien. Entonces, otro de los componentes de la cultura son las normas. Las normas constituyen una materialización del plano tangible de la cultura, de estos valores y creencias. Es decir, la materialización está dada por muchas veces reglas, expectativas que se dicen oralmente o están escritas inclusive. Las normas representan entonces reglas o expectativas por las cuales la sociedad orienta la conducta deseable de los miembros. Pueden ser prescriptivas, es decir, explican lo que se debe hacer, o proscriptivas, es decir, prohíben lo que no se debe hacer, ¿no? Normalmente la idea de norma se asocia a un valor jurídico, por ejemplo, regulación, precepto acerca de aquello que es legal o ilegal, ¿no? Y, por ejemplo, la ley. Una ley ya es una norma escrita, ¿no? Y que está legitimada por una autoridad que es la que establece esa ley, ¿no? Pero también hay normas que no están escritas, pero que son conocidas por los miembros, ¿no? No obstante, existen otras normas de valor que no son jurídicos, por ejemplo, las costumbres y usos populares, ¿no? Summer, que es otro sociólogo, entiende por costumbre todos aquellos patrones o referencias que determinan qué conductas morales son o no apropiadas, ¿no? Sería un elemento de cohesión esencial en una sociedad, ¿no? Aquello que va en contra de las costumbres, es decir, de la moral, es considerado por una sociedad como negativo e inmoral y suscita un alto grado de rechazo emocional, ¿no? De reprobación social, ¿no? En cambio, los usos populares definen pautas de interacción rutinaria entre individuos dentro de una sociedad. Por ejemplo, las reglas de cortesía, de etiqueta. Bueno, nosotros sabemos que cuando llegamos a un lugar hay que saludar, se saluda de distintas maneras, depende del lugar al que uno llega. No es lo mismo llegar a un grupo de amigos donde uno se saluda con un chiste, con un apretón de mano, un abrazo, que llegar a un lugar formal de trabajo, por ejemplo, o a una reunión con gente que uno no conoce, donde hay otro tipo de usos, costumbres distintos para saludarse. Uno ahí ya se saluda presentándose con respeto, ni siquiera lo trata de tú o de vos al otro, sino de usted, ¿no? Esas son las normas, los usos populares de las costumbres de etiqueta, ¿no? Determinan también aquellos comportamientos que resultan adecuados o pertinentes de aquellos que no lo son. Por ejemplo, llevo traje a este evento, no llevo traje, cómo me visto, voy así o asá, ¿no? Son entonces las costumbres estas, usos populares, ¿no? Su carga moral es menor que la de las costumbres y su incumplimiento suscita, un menor grado de rechazo emocional, ¿no? Porque, bueno, el rechazo puede ser eh, la burla o tomar para chiste, ¿no? El hecho que uno va vestido de una forma diferente a un lugar, ¿no? Pero no es lo mismo que, que no cumplir una norma. Cuando uno no cumple una norma ya tiene un rechazo que no es únicamente emocional, sino también puede ser otro tipo de rechazo, por ejemplo, que a uno lo saquen de un lugar o, en el caso ya de una ley, el rechazo puede ser el castigo, inclusive por no cumplir esa ley, ¿no? Bien, otro de los componentes de la cultura son los artefactos o objetos físicos. Constituyen el principal elemento de definición material de la cultura. Acuérdense que hemos visto cultura inmaterial y cultura material, ¿no? Entonces los artefactos son objetos de una cultura que reflejan tanto su universo espiritual como su capacidad de adaptación y de transformación de la naturaleza, el medio natural donde una sociedad se desenvuelve. Los objetos que produce una cultura muestran sus valores y creencias, ¿no? Por ejemplo, las catedrales góticas en la época medieval de Europa versus los rascacielos que hoy en día vemos en las ciudades modernas, ¿no? Entonces acá están mostrando los valores más importantes de un tipo de sociedad. En la sociedad tradicional medieval, lo más importante eran los valores religiosos, por eso los edificios más grandes eran las catedrales. En cambio, hoy en día, en una sociedad industrial de tipo capitalista, los edificios más grandes son los rascacielos, que es donde están las oficinas, donde están las principales empresas y donde se hacen básicamente negocios, ¿no? Recordemos en esto el famoso
ataque a las Torres Gemelas en Estados Unidos, bueno, fue un ataque no solamente terrorista, sino también simbólico, porque en esas dos torres estaban las oficinas de las principales consultoras, empresas y financieras del mundo, es decir, aquellos que dominan el mundo a partir del capital financiero, ¿no? Es decir, no se atacó cualquier edificio, sino desde el punto de vista simbólico y cultural, los dos edificios donde anida a las oficinas de las empresas más importantes que había en ese momento en el mundo y que tenían presencia no solamente en Nueva York, si bien el ataque fue en Nueva York, sino que son empresas multinacionales que están en todo el mundo y que se dedicaban sobre todo a los negocios de tipo financiero, ¿no? Es decir, no es cualquier tipo de negocio. Hoy en día, entonces, los valores y creencias de hoy en día son distintas y nos lo muestra a través de esta cultura, de estos artefactos, ¿no? En la época entonces medieval, en la época anteriores al capitalismo, los principales edificios, los más grandes y todo, eran las iglesias. Hoy en día los principales edificios, los más grandes, son aquellos destinados a los negocios, ¿no? Eso nos muestra en una sociedad qué es lo que tiene más valor, ¿no? Si creencias de tipo religiosa o el dios dinero o el lucro de una sociedad o de cierta parte de la sociedad, porque por supuesto no todos disfrutan de ese lucro, sino sabemos cada vez más es una minoría la que tiene el usufructo de los recursos financieros, materiales que existen en el mundo, ¿no? Asimismo, también explicitan el nivel tecnológico que ha alcanzado una cultura, ¿no? Eso también, entonces, los artefactos también nos muestran el nivel tecnológico. Entonces, cuando se encuentran piezas arqueológicas de artefactos, como pueden ser cerámicas, arcos, flechas, todo lo demás, nos muestran también el conocimiento tecnológico que había en ese momento, que es distinto al que tenemos hoy en día, donde los artefactos son distintos, donde ya a través de la electrónica, de los microchips, lo digital, tenemos otro tipo de artefactos que muestran también el nivel tecnológico de esta sociedad de hoy en día, ¿no? Entonces acá nos dice que se entiende por esto, por el nivel tecnológico, el conocimiento aplicado de carácter técnico que sirve para sobrevivir y alterar la naturaleza que le rodea. Entonces, de acá pasamos al término y al concepto de diversidad cultural, ¿no? Los comportamientos culturales, vamos a aclarar entonces, hemos visto ya los 5 componentes de la cultura, y ahora nos vamos a otro concepto que es el de diversidad cultural, ¿no? Los comportamientos culturales que ofrecen los grupos humanos son enormemente diversos, ¿no? Están configurados a partir de combinaciones específicas de estos 5 elementos que hemos dicho antes, ¿no? Los estudios de la corriente antropológica funcionalista, a la que hemos hecho referencia antes, y acá señala a Parsons, que es, si bien es sociólogo, también ha hecho aportes a la teoría funcionalista, subrayan la diversidad de soluciones culturales en el mundo y a lo largo de la historia, ¿no? A eso denominan diversidad intercultural. A partir de los años 70, el enfoque de estudios culturales es un enfoque que viene de Inglaterra, sobre todo de Birmingham. Stuart Hall hizo hincapié sobre la existencia de distintos estratos de cultura dentro de una misma sociedad, ¿no? Es decir, que habría una diversidad intracultural. Dentro de una misma sociedad no podemos hablar de una sola cultura, sino de distintas culturas. Eso parte a partir de estudios de estos sociólogos, en el caso de Stuart Hall, y toda la corriente que se denomina estudios culturales, ¿no? Entonces una cultura ya es distinta a la sociedad, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de una misma sociedad pueden convivir diferentes comportamientos culturales. Y eso lo podemos ver en nuestra misma sociedad riojana. Hay distintos comportamientos culturales, por ejemplo, desde el punto de vista de la música. Hay personas que escuchan un tipo de música, hay muchos que escuchan folclore, les gusta el folclore, pero hay otras personas que escuchan básicamente cuarteto, y hoy en día culturas juveniles que escuchan el reggaetón o otras formas culturales. Así como hay otros jóvenes, menos todavía, pero que escuchan rock, ¿no? Otras formas. De eso hablando de la música, ¿no? Pero podemos hacer referencia a otros eh, componentes de la cultura, como hemos dicho antes, ¿no? Desde el punto de vista del lenguaje. Hay un tipo de lengua, si bien hablamos todo el español, en La Rioja
no es la misma manera de hablarlo, de acuerdo a los grupos sociales que hay en La Rioja. Algunos hablan el español de una manera, otros de otra manera, ¿no? Bueno, la distinción entonces, ahí hacen la distinción entre culturas de élite y cultura popular, constituye un ejercicio clásico de análisis de la diversidad intracultural, o sea, cómo hay distintas culturas dentro de una sociedad. Entonces, lo primero es distinguir entre lo que se denomina cultura de élite y cultura popular, ¿no? Su base es que la diversidad dentro de una cultura, de una sociedad, la que denomina diversidad intracultural, se vincula a clases sociales, ¿m? Que no está definida solamente en términos económicos, sino en términos de capital cultural que denomina Bourdieu, que es un sociólogo inglés, francés, ¿no? Entonces, dentro de una misma sociedad, depende de la clase social, va a haber culturas denominadas de élite y cultura popular. La alta cultura se refiere a aquellas pautas culturales externas que distinguen los grupos de los grupos superiores, o sea, los grupos y los gustos, perdón, de los grupos superiores de una sociedad, ¿no? La alta cultura son manifestaciones de mayor sofisticación o que supuestamente requieren de un mayor nivel de capacitación, es decir, cultura para cultos, digamos. Por ejemplo, las manifestaciones de las culturas artísticas, ¿no? De, por ejemplo, música clásica, ballet, eh, arte plástico, ¿no? Pinturas, todo lo demás. No cualquiera accede desde el punto de vista de la comprensión. Si bien podemos ir a un museo y ver pintura o podemos ir a un concierto de música clásica, y muchas veces se ha ofrecido conciertos de música clásica acá en La Rioja, pero es muy poca la gente que va. ¿Por qué? Porque pertenece a un tipo de cultura, de música, que pertenece, digamos, a un estrato de la sociedad que no existe mucho acá en La Rioja, sino en otras sociedades eh, que escuchan música clásica, porque hay que tener un alto conocimiento de lo que es música, ¿no? Entonces ahí podemos hacer un ejemplo de lo que es lo que denominamos cultura de élite o alta cultura, ¿no? Lo mismo con respecto a manifestaciones artísticas de ciertas arte plástica, ¿no? Pinturas, esculturas y todo lo demás. No todos comparten el gusto por ese tipo de arte, pero sí seguramente personas que pertenecen a cierta élite y de clase social alta, que no está definida únicamente por el dinero, ¿no? Hay gente que pertenece a grupos empresariales de clase alta, pero no comparten ese gusto porque se han hecho ricos, pero hacerse rico no significa adquirir una cultura, ¿no? Sino simplemente tener dinero, ¿no? Eh, entonces, la alta cultura o esta cultura de élite tiene que tener un grado de comprensión, de estudio, de capacitación para entender y para poder gustar de esa cultura. Si yo le pongo a un curso de una escuela secundaria a chicos de cualquier barrio, música de Chopin, de Beethoven, de Tarkovsky, cualquier otro, bueno, no van a entender, no les va a gustar, van a decir apaguen eso, ¿no? Porque no tienen todavía las herramientas necesarias para poder gustar de esa música y apreciarla. Lo mismo con cuadros y con pinturas, ¿no? De tal manera que uno ve un cuadro, ve otro cuadro, porque los considera más o menos iguales desde el punto de vista estético. Uno no puede decir, este es mejor que aquello. Lo mismo con el teatro, por ejemplo, que es una expresión que, bueno, existe el teatro popular, teatro de calle, pero también existe un teatro de élite que no siempre es entendido o gustado por todos, ¿no? La cultura popular, por el contrario, alude a pautas culturales comunes que están más extendidas dentro de una sociedad, ¿no? Entonces, bueno, dentro de la cultura popular, por supuesto, acá desde el punto de vista de la música, consideramos a todo lo que es la música riojana, el folclore, el norteño, todo lo demás, la chaya, expresiones culturales populares y también el cuarteto, ¿no? Como expresión también de cultura popular, ¿no? Desde el punto de vista de la música. Lo mismo, bueno, no hay otras expresiones mucho acá, pero en otras ciudades, dentro de las clases populares también existe teatro, existen otras manifestaciones artísticas que se pueden evidenciar, ¿no? Eh, bueno, entonces, la otra distinción en la diversidad cultural es, además de distinguir entre cultura de élite y cultura popular, es distinguir entre cultura dominante
subculturas y contracultura, ¿no? Ese sería otro modelo de análisis de diversidad intracultural. Cuando hablamos de intracultural, hablamos siempre de la cultura dentro de una misma sociedad. ¿Mm? Todos participamos de distintos universos culturales, ¿no? Donde hay combinación de manifestaciones culturales oficiales y subculturales. Por cultura dominante se entiende aquel conjunto de pautas culturales ampliamente extendidas y aceptadas dentro de una comunidad. El término subcultura, en cambio, alude a aquellas manifestaciones culturales que distinguen a un colectivo social que tiene identidad propia, que muchas veces no entran en contradicción con la cultura dominante. Por ejemplo, la subcultura juvenil o la subcultura de grupos étnicos, ¿no? Si vemos cada vez más la diversidad cultural que hay en nuestra sociedad, donde hay grupos étnicos que tienen su propia cultura, sus propias manifestaciones culturales en nuestra propia sociedad, bueno, eso se denominan subculturas, ¿no? O la subcultura rural frente a la subcultura urbana, ¿no? O la subcultura de la tercera edad. ¿Sí? Y por contracultura, en cambio, entendemos a todas aquellas corrientes culturales que rechazan la cultura oficial y definen un universo cultural alternativo, ¿no? Por ejemplo, lo que fueron los hippies en la década de los 60, sobre todo el hippismo en Estados Unidos, en Europa, acá en Argentina también hubo movimientos hippismo que rechazaban la cultura oficial, la cultura dominante, para proponer otro tipo de cultura, ¿no? Que en ese momento la expresión de esa cultura era sobre todo el rock, ¿no? Hoy en día ya el rock no es parte de la cultura dominante, sino parte de la cultura dominante, ¿no? Bien, por ejemplo, los movimientos de antiglobalización de la década del 2000, los análisis sobre diversidad intercultural, ya sería, por ejemplo, la diferencia cultural entre pueblos, están siendo sometidas a revisión hoy en día, ¿no? Pero hoy tenemos también un fenómeno a nivel mundial que es la globalización. La globalización está introduciendo un gran dinamismo en los comportamientos culturales de las sociedades y un gran cambio cultural, ¿no? La interrelación de individuos está provocando un fenómeno de difusión de modo de vida similares. Esto que gracias, sobre todo, cuando se habla de globalización, a las nuevas tecnologías que permiten, a través de Internet, y también de los viajes que algunas personas pueden hacer a otro país, a través de avión y todo lo demás, no hoy en día que hay pandemia, pero sí cuando estábamos en época de normalidad, bueno, compartir, es decir, grupos de acá pueden, sobre todo muchos adolescentes que hasta continuamente ven anime y se relacionan con jóvenes de otros países y de esa manera se va produciendo un fenómeno de difusión de modos de vida similares, ¿no? O hablemos del reggaetón, por ejemplo, que surge en Puerto Rico, en Centroamérica, y sin embargo acá se escucha tanto. Bueno, es un fenómeno propio de la globalización, eh, digo yo, en el reggaetón, porque creo que es una, más allá que a uno le guste o no le guste, pero se escucha hoy en día en casi todo el continente americano. Bueno, es un fenómeno de la globalización, ¿no? ¿Por qué? Porque los medios de comunicación y aparte Internet permiten el conocimiento de otras culturas y la difusión cultural de estos elementos hacia otras culturas. Entonces, bueno, de repente no solamente estas formas que tienen que ver con la música, sino también con otras expresiones culturales, como hemos visto en estos 5 componentes, ¿no? También seguramente ciertos símbolos, hasta el lenguaje cambia, fijémonos en el lenguaje como también incorporamos a nuestro lenguaje muchas palabras que tienen que ver con otro idioma, con el inglés, por ejemplo, cuando hablamos de mouse, ¿no? O hablamos de googlear algo, estamos incorporando un lenguaje que tiene que ver con la globalización también, o de whatsappear, o sea, hay tantos términos que se van usando propio de la globalización, ¿no? La correa de transmisión de este proceso de intercambio cultural son la globalización económica, hay un flujo de mercancía, de inversiones, de capitales, las TIC, que son las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, hay un gran flujo de comunicación e información a través de interconexión con Internet, y nuevas pautas de migración. Hoy en día estamos en un mundo que cada vez hay mayor migración de países hacia otros países, que son flujos migratorios de alcance global, no definidos por la proximidad geográfica y por la afinidad cultural, ¿no? Pensemos lo que
sucede en Europa, donde hay muchos flujos migratorios de países del Medio Oriente y también de África. Pensemos en América, nosotros tuvimos flujo migratorio de los europeos a principios del siglo XX, que venían de Europa porque estaban pasando situaciones de mucha pobreza y vinieron acá, y hoy en día las pautas migratorias tienen que ver con países que están limítrofes con nosotros, pero también hay mucha migración de países lejanos hacia otros países, ¿no? ¿Implican estas tendencias que todas las sociedades están convergiendo hacia una misma cultura global? Nos hacemos la pregunta, ¿no? Hay dos interpretaciones que coinciden con esta apreciación. Una es la tesis de lo que se denomina la McDonaldización, que hay una convergencia fuerte. Esta tesis defiende la proximización de formas culturales a escala global, o una especie de cultura de consumo en masa que viene de Estados Unidos. Recordemos, ¿no? Las redes de McDonald's, donde hacen hamburguesas, bien, provienen de Estados Unidos, pero tienen presencia ya en todo el mundo. Y si bien acá en La Rioja no la tenemos, pero a mí me ha tocado ir a Buenos Aires una vez con grupos de personas acá de La Rioja, y me acuerdo una noche, todos querían ir a McDonald's porque pensaban que era, no sé, la meca de la mejor comida, pero digamos, era como un elemento cultural que sí o sí había que ir a McDonald's. Yo no fui, por supuesto, porque a mí, denme una hamburguesa de verdad, con carne de verdad, y nosotros los argentinos tenemos excelente carne y podemos comer muy buenos asados y buenas hamburguesas y buenos lomitos en lugares que no sean de McDonald's. Pero hay una cierta tendencia cultural a querer participar de estas formas culturales que se ven en las películas y que se transmite como cultura dominante global, digamos, ¿no? Que tiene que haber McDonald's, así como otras formas culturales que son propias a la globalización, pero que en realidad provienen de un país determinado. Hay otra tesis, que es la tesis de hibridación, ¿no? Que defiende una aproximación menos radical de la forma cultural. El hibridismo cultural, del cual adhiere Burke, implica la recombinación y reinterpretación de elementos culturales, incluyendo lenguaje, símbolos, costumbres, por parte de ciertas sociedades. Es decir, no habría una sola cultura que se globaliza, sino que cada cultura, cada sociedad, reinterpreta esa cultura global en una forma híbrida, donde recombina y reinterpreta esos elementos culturales, haciéndolos propios a su propia manera, ¿no? Por ejemplo, lo que se denomina el Spanglish, el lenguaje que se usa de español en inglés, ¿no? La cultura hip hop europea, que es la adaptación de la política de McDonald's en la India, donde es distinto hasta la forma de producir y también de presentar los platos de McDonald's en la India, porque han tenido que adaptar a esa otra cultura para que pudiera entrar, o en países musulmanes, ¿no? La argumentación de hibridación también está presente en la tesis de globalización. La idea de globalización incide en que los fenómenos de difusión cultural no tendrán como resultado una cultura universal e uniforme, ¿no? Es decir, la tesis es de que no va a existir una cultura global uniforme en todo el mundo, sino que hay una globalización, es decir, parte de la cultura eh, global se adapta a cada sociedad, ¿no? Dice, cada sociedad recibe con mayor o menor intensidad e integra de una forma u otra las tendencias culturales de carácter global según sus propios rasgos culturales. Yo recién hacía referencia a McDonald's, pero también hablemos de las modas de la ropa, lo que se viste, los zapatos y todo lo demás, como formas de cultura global también, porque no son diseños que se crean acá, se crean en otros países y se difunden en toda la globalidad del mundo, ¿no? Las manifestaciones culturales globales se perciben a través de lentes culturales locales, es decir, las particularidades de los mecanismos de incorporación cultural. Además, el alcance cultural de la globalización no es completo, hay áreas que quedan marginadas de esa globalización cultural, ¿no? Por ejemplo, el mundo rural o barrios y subculturas que no son alcanzados por ese tipo de cultura. Hay distintas interpretaciones sobre la diversidad cultural. La velocidad del cambio cultural experimentado por las sociedades pertenecientes al mundo globalizado provoca una revisión de las aproximaciones teóricas de la idea de cultura, tanto el enfoque funcionalista como las corrientes de estudios intraculturales que se inició en los años 70 por sociólogos como Stan Mill, se están viendo desbordados. La globalización económica, la revolución de las nuevas tecnologías y el fenómeno de las migraciones están complejizando la composición de las sociedades y los comportamientos culturales, ¿no?
¿Hasta qué punto sigue siendo válido hablar de cultura dominante, subcultura y contraculturas? ¿No? En el caso de la inmigración, ¿no sería más correcto hablar culturas dominantes en competencia? ¿No? Y acá entonces, ¿cuáles son las principales entonces posiciones teóricas ante el problema de la diversidad cultural? Ahí vemos distintas posiciones. Por un lado, el etnocentrismo es una visión tradicional que piensa que las diferencias culturales están basadas en una distinción entre lo propio, que sería lo normal, lo mejor, lo positivo, y en cambio lo ajeno, lo extraño, que sería anormal y negativo. Esa es una posición etnocentrista, que muchas veces tenemos. Lo tiene Europa, lo tiene Estados Unidos, también tenemos nosotros argentinos, que pensamos que lo propio es lo normal, es lo positivo, en cambio lo que es de otras culturas es extraño, es anormal o es negativo, ¿no? Hay otra posición que es el relativismo cultural, que es una predisposición a juzgar las particularidades culturales de otra cultura desde una posición valorativa neutra, es decir, considerar que todas las culturas son iguales, todas las formas culturales tienen el mismo peso, y por lo tanto es lo mismo escuchar una música clásica que escuchar un cuarteto, ¿no? Porque son formas culturales, expresiones culturales que tienen el mismo valor. Entonces, en este relativismo cultural, al que caen algunos, es pensar que todas las culturas son iguales, ¿no? O que, por ejemplo, en las culturas nuestras, donde se expresa una gran igualdad entre mujeres y hombres, entonces las mujeres y hombres, sobre todo mujeres, usan ropa, pantalones y ropa sport y todo lo demás, lo vemos con un aspecto positivo. En cambio, cuando vemos otras culturas, que las mujeres no pueden usar pantalones, no pueden votar, por ejemplo, ¿no? El voto no es en todos los países, y en el nuestro es muy reciente, digamos, hace 40, el año 40, 51 es la primera vez que se vota a las mujeres, bueno. Entonces hay quienes piensan que depende de cada cultura, no hay que juzgar, sino que son todas iguales, ¿no? El multiculturalismo, el reconocimiento, en cambio, de las diferencias culturales desde la valoración como iguales de todas ellas. Esto es una, digamos, una posición en la cual comparto, ¿no? Que es entender el multiculturalismo, es decir, reconocer que hay diferencias culturales, ¿no? Desde la valoración como iguales de todas las culturas, ¿no? Hay una coexistencia y por lo tanto se debe respetar, sobre todo en un mismo país, cuando hay diversidad cultural, las otras culturas, ¿no? Y luego el interculturalismo, que es el reconocimiento no solo de la igualdad entre tradiciones culturales, sino de la posibilidad de diálogo e intercambio entre ellas, ¿no? Acá ya no es únicamente la coexistencia de distintas culturas, sino el intercambio, ¿no? Entre estas culturas, dentro de un mismo país, por ejemplo. Bien, los argumentos etnocéntricos parten de la consideración de los patrones culturales propios como si fueran normales y superiores a los otros. Por ejemplo, la visión que tenían los conquistadores o el turista europeo, ¿no? Por el etnocentrismo, entonces, entendemos la práctica de juzgar otra cultura según la referencia de la propia cultura. Esto ya lo hemos explicado. Eh, todos somos de alguna manera etnocéntricos, pero existen numerosos grados de etnocentridad, ¿no? Bueno, por ejemplo, la forma de representar al mundo. ¿Dónde está Oriente Medio o Lejano Oriente? Depende de la perspectiva. Para los chinos, su país es el reino del medio. Nosotros, en cambio, lo vemos para Oriente, ¿no? Fíjense cómo Europa ha tomado la parte superior y Estados Unidos del mapa mundo, ¿no? ¿Cuál es la representación gráfica más correcta? No hay una correcta, ¿no? Porque si el mundo es redondo, cualquier parte podría ser el centro, ¿no? Desde la visión opuesta al etnocentrismo encontramos el relativismo cultural que defiende la pluralidad de culturas. De esta perspectiva, el observador trata de juzgar las prácticas y expresiones de la cultura abandonando su propio patrón y referencia y adoptando los de esta, tratando de entender. Una posición valorativa de este tipo es muy difícil de alcanzar, porque requiere no solamente incorporar las pautas culturales ajenas, sino también desechar, al menos temporalmente, las propias, ¿no? En el mundo creciente e interconectado es necesario desarrollar un enfoque de relativismo cultural, pero también tiene sus límites. Hay ciertas prácticas de ciertas culturas, como la ablación, el trabajo infantil, que en algunas culturas se practica todavía, la poligamia, ¿no? Culturalmente aceptado por otras culturas, pero la pregunta es, ¿podemos aceptarlo nosotros con este relativismo cultural como diciendo, bueno, es parte de otra cultura? O lo mismo ejemplo que dábamos recién, mujeres que llevan velo en países musulmanes. Del relativismo cultural podemos decir, bueno, es una práctica común de ellos, pero habría que ver, porque tal vez las mujeres esas no quisieran usar
el velo, sino otra forma de vestir, pero es impuesta por la diferencia de género que todavía existe en estas culturas, ¿no? En ciertas culturas musulmanas, ¿no? Entonces, de acá viene la otra expresión, que es el multiculturalismo, constituye un desarrollo del enfoque relativismo cultural que trata de resolver los problemas de diversidad cultural a los que se enfrentan las sociedades actuales. El multiculturalismo parte del reconocimiento, es decir, no niega las diferencias culturales, por ejemplo, la diferencia de los inmigrantes con respecto a la población del mismo país, frente a lo que cabría esperar de una argumentación etnocéntrica no defiende la integración cultural, ¿no? Es decir, generalmente el etnocentrismo no quiere la integración, ¿no? Sino que quiere que los migrantes se integren a la cultura que hay en un país, ¿no? Bien, en cambio el interculturalismo va un paso más allá, que defiende no solamente la igualdad y viabilidad de una coexistencia no conflictiva entre culturas dentro de una sociedad, sino que también ve la posibilidad de que se lleven a cabo procesos de diálogo e intercambio de componentes culturales entre ellas. Por ejemplo, la base de los argumentos de lo que se llama alianza de civilizaciones. El problema de la visión anterior de la multiculturalidad y sobre todo de la interculturalidad es que ignoran las diferencias y las dificultades reales de comprensión de parámetros culturales que son ajenos, ¿no? De lo que algunos denominan que los enfoques son poco realistas muchas veces, porque hay diferencias culturales que son importantes, ¿no? Además, cómo aceptar pautas culturales en nuestra sociedad que en nuestro esquema de valores tienen una connotación claramente negativa, ¿no? Por ejemplo, el Estado francés que está en contra de las prácticas de poligamia. Y decimos Estado francés porque hay una gran cantidad de migración de otros países a Francia y países donde sí se practica todavía la poligamia, ¿no? Sobre todo países de África que han migrado hacia Francia. Recordemos que Francia tuvo colonias a muchos países africanos, entonces hoy en día hay un proceso de migración de países de África a Europa, ¿no? Entonces, bueno, en ese caso, ¿se podría llevar a cabo una integración cultural, un interculturalismo, cuando es propio del Estado francés no permitir la poligamia? Porque implica un grado de desigualdad entre hombres y mujeres que no está aceptado por nuestra cultura, no solamente por la francesa, sino la nuestra misma, la cultura argentina, ¿no? Hasta las leyes, inclusive acá, no permitirían la poligamia. Es decir, si llegaran personas de otra cultura, de culturas sobre todo de África, donde la práctica de la poligamia es común, bueno, acá no podrían ejercitar, ¿no? Porque está prohibido por nuestras leyes, inclusive, ¿no? Así que bueno, no es tan fácil el interculturalismo, tiene sus dificultades, porque tiene que ver con esquemas de valores, como hemos dicho, que son diferentes. Bien, ante esta diversidad de enfoques, ¿cómo acercarse a los procesos de intercambio cultural? En el mundo actual, crecientemente globalizado, los contactos entre individuos procedentes de culturas y sociedades distintas son cada vez más frecuentes. Pensemos cada uno cómo se ha encontrado con personas de diferentes culturas. El difusionismo cultural aborda el estudio de estos intercambios, intentando evaluar los procesos de préstamo, adopción e imitación de pautas culturales entre distintas culturas. Esta corriente estudia los procesos de aculturación, modificación de los patrones culturales propios como resultado de la incorporación de pautas culturales ajenas. La aculturación hace referencia a todo proceso de interacción cultural, de intercambio de ideas entre individuos de distintas culturas. Y los procesos de aculturación son muy distintos según el contexto en que se produce. Por medio de conflictos bélicos, por ejemplo, el colonialismo europeo, donde se produce la destrucción de la vida de aquel pueblo al cual se ha vencido, y la sustitución de su cultura por la del vencedor. Por ejemplo, la introducción del cristianismo en Sudamérica. O por medios pacíficos, donde hay un influjo más continuado, como por ejemplo los medios de comunicación, los intercambios comerciales, el turismo, la asimilación de población inmigrante. Entonces, acá se producen intercambios más complejos y pueden conducir a fenómenos de hibridación cultural. Bien, acá vemos algunas prendas tradicionales de mujeres musulmanas, como habíamos dicho, como ejemplo de distintas culturas, ¿no? Bien, bueno, hasta acá llegamos con este tema y espero que podamos seguir adelante en las próximas clases ya con
con programas que hemos presentado. Muchas gracias.